de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Psicología y Ciudadanía, con la psicóloga Marisol Ramírez. Buenas tardes, estimada audiencia. Hoy los saludamos con mucho entusiasmo, hoy jueves 28 de mayo. Una vez más aquí en la oportunidad de acercarnos en este momento de pausa en el día, para que sirvamos también, además, oportunidades para la reflexión aquí en Psicología y Ciudadanía. Como siempre, quiero darle las gracias infinitas a Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, a Elixir Calla en la Gerencia de Producción, a Carlita Sons en la producción del programa, a Gregorio González en los controles, y a ustedes que con tanto entusiasmo y tan gentilmente nos reciben todos los jueves, insisto, para acompañarnos en este momento donde también es importante hacer una pausa para pensar y reflexionar sobre distintos temas que tienen que ver con la psicología y esto de ser ciudadanos en estos tiempos tan difíciles. Les recuerdo que nos pueden ubicar por nuestras redes sociales, en YouTube y Periscope, en este momento además en tiempo real, RCR750, y en Twitter e Instagram en @RCR750. Además de nuestro portal web, rcr.tv. Hoy, como les decía, jueves 28 de mayo es un día, se acerca ya final de este mes, estamos hablando ya de por lo menos casi 70 días de confinamiento, un poquito más. Y sin tener todavía total claridad acerca de cómo van a seguir los próximos días, a pesar de que sabemos que hay una invitación servida a esta supuesta desescalada que debemos observar los ciudadanos, las ciudadanas, ¿no? Con un tema muy difícil atravesado por allí, que es el tema de la movilidad, y con todo este tema de la gasolina tan poco cierto y con tanta duda al respecto. Entonces, digo esto fundamentalmente porque, caramba, tenemos que reconocer que estos 70 y tantos días de confinamiento, casi 75 días, un poco más, insisto, han tenido muchos efectos. Y fíjense que en nosotros, en hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, ¿sí? Y la verdad es que no tenemos ni siquiera, digamos, como un criterio único para mirarlo, ¿no? El programa de hoy tiene un tema muy especial, y es que violencia de género en tiempos de COVID-19. ¿Qué hacer con esa violencia? Sabemos que el confinamiento genera no solo estrés, ha generado mucho miedo, genera mucho malestar, genera además mucha contrariedad. Perfectamente lo hemos hablado aquí en repetidas ocasiones con distintos especialistas. El efecto que tiene justamente en el ánimo, ¿verdad? Este proceso que, si bien es cierto, obedecía a un mecanismo de protección, también es verdad que empieza a tener un daño social importante a considerar, y que las personas que trabajamos en el área de salud mental, en la educación, no podemos desestimar. Y digo un daño social, ¿por qué? Bueno, porque hay situaciones como esta que vamos a tratar el día de hoy, la violencia de género, que se ha agravado su expresión.
Y ya vamos a escuchar a la especialista que está invitada hoy sobre este tema. Sabemos que quizás no es que hayan aumentado los casos, pero sí se han agravado fundamentalmente. Para conversar sobre este tema hoy nos acompaña una persona, además que nos va a acompañar en el momento una persona, estamos aquí buscando la comunicación, una persona que tiene una trayectoria muy importante que yo les quiero ir comentando. La doctora Isabel Serpa. Isabel es licenciada en Letras, doctora en Humanidades, especialista en Planificación Cultural y en Estudios de Literatura Oral, escritora, poeta, narradora oral, pero sobre todo en este momento, y por eso está aquí con nosotros en el programa, es la directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, el CEM-UCB. Es profesora de la Cátedra de Comunicación en la Escuela de Educación de esta maravillosa universidad tan golpeada también. Es coordinadora del programa del diploma, en Género y Estrategias de Animación Sociocultural del Centro de Estudios de la Mujer. Isabel, además, hoy es una fecha muy especial para el Centro de Estudios de la Mujer porque hoy justamente el centro está cumpliendo 28 años de existencia. Se dice rápido, pero es un trabajo laborioso, duro, que han tenido estas especialistas, estas profesionales, estas mujeres, llevando adelante para poder revisar continuamente todo lo que son las distintas expresiones de las problemáticas que hemos vivido las mujeres, las niñas, los niños, y entendiendo que es una problemática cultural, una problemática social. De ninguna manera está vista como una problemática, como una visión excluyente, como una investigación excluyente en ninguna de sus áreas, sino que, muy por el contrario, la intención es justamente generar en este sentido, fíjense, el CEN, por ejemplo, el CEN, les decía, cumple 28 años de existencia. Ellas estrenaron y bautizaron en días pasados su revista número 56, donde ellas dan cuenta, a través de sus investigaciones, de todo lo que ha sido este proceso, no solamente del femicidio, por ejemplo, sino también todo lo que ha sido el tema de la violencia en distintas circunstancias. Insisto al decir que el tema de la violencia de género en tiempos de COVID es que agrava sus manifestaciones. Es importante destacar también que el CEM, el Centro de Estudios de la Mujer, lleva adelante un servicio, del cual vamos a tener mayor dato ahora, un servicio de atención psicolegal a mujeres víctimas y a sus familiares. Fíjense que es interesante porque aquí se fusionan tres organismos, tres organizaciones, también con largas trayectorias, además del Centro de Estudios de la Mujer, está Funda Mujer, su directora la hemos entrevistado aquí en el programa, la profesora Ofelia Álvarez, y está la gente de CEPAS, Centro de Estudio para la Paz, a cargo, y su directora Vivi Borges, que recientemente también en Naciones Unidas hizo la presentación de un informe del monitoreo sobre violencia de género. Ya me están avisando que felizmente tenemos a Isabel en línea. Simplemente quería mostrarles el contexto en que vamos a conversar con Isabel acerca de este problema de la violencia de género en tiempos de COVID y sobre todo, qué podemos hacer con ella. Bienvenida, Isabel. Creo que Isabel todavía no está por allí. Sí, ya que estoy. Tenemos algún tema. Isabel, buenos días, bienvenida. Buenos días. Qué bueno tenerte ya del otro lado de la línea. Aquí estaba contándole a nuestra audiencia un poco todo lo que es la trayectoria del centro y un poco lo que ustedes han, el día de hoy, que es un día muy especial, 28 años, el cumpleaños número 28 de esta organización que tú llevas adelante con tanta, pues caramba, con tanta prestancia y además con tanta seriedad. Bueno, Isabel, cuéntanos un poquito, fíjate, más de esta bienvenida. Fíjate que el título del programa es Violencia de Género en tiempos de COVID-19. ¿Qué hacer con ella? Y antes de empezar, antes de tratar ese tema exactamente preventivo, me gustaría mucho que nuestra audiencia te escuchara en relación a
¿qué han encontrado ustedes, por ejemplo, en la presentación de la revista número 54, perdón, la semana pasada, a propósito de este cumpleaños de ustedes? ¿Qué han encontrado el monitoreo de las víctimas sobre violencia de género? ¿Cuál es esa relación entre violencia de género y COVID-19? Bueno, mira, la situación de violencia de género, por supuesto, como tú bien lo has dicho, se agudiza en esta situación de cuarentena. O sea, si ya las mujeres viven una situación terrible en condiciones, vamos a decir, normales, entre comillas, imagínate tú ahora en el encierro, donde todos los sentimientos se están exacerbando, hay mucho cansancio, y por supuesto vivir con una persona que te agrede, que te ofende continuamente, que te minimiza todos los días. Solamente hay que imaginar lo que significa el encierro cotidiano, ¿no? Con todos los problemas que hay, que suma la cuarentena, la situación económica, el estrés cotidiano que vivimos particularmente en todos los países del mundo, pero que nuestro país tiene, digamos que, características muy particulares, ¿no? Entonces el trabajo que hemos venido haciendo en el CEN desde hace muchos años, se pasea por todas estas situaciones, pero en estos momentos las mujeres, bueno, las compañeras que de Fundamujer, del CEN y de CEPAS, que están concentradas en este momento en atender vía telefónica, correo electrónico, están centradas en escuchar todos estos procesos, ¿no? Hemos tenido, bueno, llamadas vamos a decir, un número mayor de Caracas, pero también hemos tenido gente de todo el país, ¿no? Y yo creo que, como lo he conversado en otras oportunidades, este momento es momento de atención directa en la medida de las posibilidades, con este apoyo a través de las redes. Pero yo digo que también tenemos que trabajar en lo cotidiano, en este momento de confinamiento, en aportar algo para la prevención. Y esa prevención tiene que ver con el trabajo que hacemos en casa, ¿no? Apoyar a las mujeres que están sufriendo, que son víctimas de violencia, mujeres, niñas y adolescentes. Y también trabajar con las niñas, los niños y los hombres en el entorno familiar en este momento. ¿Qué modelos de vida, de comportamiento, de comunicación estamos transmitiendo? ¿Hasta qué punto dentro de la supuesta normalidad de las relaciones familiares esa violencia de género no está ahí, como quien dice, dormida? Porque hablamos mucho y por supuesto con una gran preocupación y con una gran responsabilidad sobre la violencia física y obviamente su consecuencia mayor, que es el femicidio, pero no nos damos cuenta de esa muerte diaria, continua, que tiene que ver con la violencia psicológica o la violencia simbólica. Entonces yo creo que el trabajo tiene que ser paralelo, atender y prevenir. Y en estos tiempos de cuarentena tenemos que hacer especialmente las dos cosas. No podemos dejar de atender a las mujeres que están sufriendo esta situación, pero no podemos olvidar que tenemos que insistir en la prevención. Y esa es parte de nuestro trabajo, inclusive como Centro de Estudios de la Mujer, a través de la docencia, de la investigación y de lo que estamos haciendo en la medida de nuestras posibilidades a través de las redes, ¿no? Estamos trabajando mucho también con esa prevención y, bueno, vinculadas como estamos con el área de la literatura, de la educación, estamos publicando muchos trabajos relacionados con esta prevención y como, bueno, aprovechando la educación en la casa, estamos trabajando con textos de literatura infantil que se pueden trabajar continuamente de manera muy amena, pero muy consciente sobre lo que es la violencia de género, ¿no?
entre otras cosas. Fíjate, Isabel, claro, sí. Fíjate, Isabel, has mencionado rápidamente una cantidad de cosas que me interesa muchísimo y sé que a la audiencia también, como detallar. Y fíjate, en el próximo espacio, Isabel, creo que es interesante empezar por volver esto. Yo creo que en estos temas nunca es mucho, nunca es demasiado, ¿no? Fíjate, es como volver a detallar con mucho cuidado, ¿no? ¿Cuáles son esas conductas? ¿Cuáles son esas digamos, alarmas que, por ejemplo, en relación a la violencia psicológica, que es una violencia, yo no diría silente, pero más solapada, debemos estar atentos en estos espacios familiares? Entonces me parecería interesante, Isabel, que en este próximo segmento que vamos a tener a continuación después del corte, podamos empezar por precisar eso. Llamadas de atención sobre estos detalles cotidianos, expresiones cotidianas de la violencia psicológica, de la violencia de género. ¿Te parece? ¿Cómo no? Con muchísimo gusto. Buenísimo. Okay. Isabel, ustedes no se muevan de ahí. Isabel y yo ya regresamos para conversar entonces sobre estos detalles que son muy importantes de precisar. Ya volvemos. Escucha, buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Porque las oportunidades se dan una sola vez, ni lo pienses. Ávila Gallery está rematando todas sus obras con precios de locura. Pinturas, esculturas, artesanías y mucho más. Llámanos 0414-127-4060. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino y en Instagram @Ávila Gallery 1 en número. Recuerda, 0414-127-4060. Ávila Gallery. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, estimados amigos, aquí estamos de vuelta. Estamos hoy jueves 28 de mayo conversando con Isabel Serpa, directora del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela, que además hoy está de cumpleaños. 28 años de trabajo duro en esta área de trabajo, además con muchos éxitos sin duda, pero digo resultados duros, dolorosos a propósito de esta temática. Isabel nos acompaña para conversar justamente sobre ese tema, la violencia de género, y qué hacer con ella, y sobre todo en estos tiempos de COVID, donde se ha agravado tanto. Y dejábamos en el aire, Isabel, en el segmento anterior, vamos a entrar a darle a nuestra audiencia una precisión de esas conductas que nos tienen que llamar la atención a mujeres, a los hombres, a la familia, pero que tenemos que observar, ¿verdad? Que son expresiones claras de la violencia psicológica, de esa violencia de género, caramba, que es muy, muy dolorosa y muy dañina. Te escuchamos. Bueno, mira, la violencia de género tiene un nombre y apellido previo que lo abraza, que es el patriarcado. ¿Sí? Es el predominio masculino, es el predominio del padre que domina, ¿sí? Y ese dominio está en la cotidianidad. Y ojo y oído con esto, el patriarcado no lo ejercen solo los hombres, ¿sí? El patriarcado lo ejercen los hombres y mujeres también. ¿Sabes qué? Yo digo a veces que el patriarcado es como una especie de manta, de cobija muy cómoda, y esto parecerá una locura, pero lo que pasa es que está tan internalizado en nuestra vida que escuchas a mujeres decir, cuando a veces nos llegan al CEN y empiezan a comentar previa a la cita, a su consulta, algunas mujeres dicen que los hombres lo maltratan. Bueno, él me maltrató, él no me pegó, él me trata lo normal, ¿ves? Aceptamos cotidianamente los gritos, la descalificación, el no sirve para nada,
Si tú pariste este muchacho, al menos tú tienes que echar para adelante porque tú fuiste que quien lo pariste en estos términos específicos, ¿no? Entonces, cuando yo digo que es una cobija cómoda, es porque también pienso que tenemos que pasar frío, mucho frío para enfrentar el patriarcado. Y todas y todos, inclusive aquellas personas que supuestamente estamos más preparadas, más formadas para esto. Porque esto implica salir un poco de nuestra situación de confort y reclamar nuestros derechos. Y en lo cotidiano, ¿qué pasa? Cuando tú me pides ejemplos, esos ejemplos empiezan en la casa por la distribución de las tareas en la casa, porque hablamos de la violencia física y de los casos extremos, pero hay una violencia, yo diría que así que sutil, pequeñita, que tiene que ver con esa distribución de las tareas en la casa, el reforzamiento de los estereotipos de género, donde las mujeres somos el sinónimo de la debilidad y los hombres el sinónimo de la fortaleza. Cuando y hablamos de la violencia de género, y obviamente nos centramos en la experiencia de las mujeres y las niñas, pero también esta violencia de género toca a los niños, a los varones sensibles, a los varones que se interesan en el arte, a los varones que hablan diferente. Entonces, este varón que habla diferente y que de pronto comparte las muñecas con su hermana o en la escuela, es descalificado. Jamás se piensa que ese niño sensible, que cuida las muñecas, que juega a darle el tetero, puede ser el día de mañana un buen padre, un buen médico, un buen maestro, una persona crítica. Y en esa cotidianidad, esas niñas que aceptan ser sumisas, esas niñas que de pronto son diferentes porque son enérgicas, son descalificadas, eso, ahí empieza la violencia simbólica, y la violencia lingüística es la primera que nos arropa. Yo diría que desde el nacimiento, ¿no? Todo lo que se dice, o sea, yo tengo una lucha muy grande como docente cuando algunas estudiantes te dicen, ay, profa, las cosas hoy en día son diferentes, hoy las mujeres hemos logrado muchas cosas, no es como así, es como en el siglo XIX o en el siglo XX. Yo digo, sí, son muy diferentes y lamentablemente en muchos casos hasta peor. Son diferentes porque es el producto del trabajo de muchas mujeres que han luchado y a quienes les ha costado la vida, ¿ok? O les ha costado la vida el luchar por nuestros derechos. Ya ha sido, bueno, podemos hacer un trabajo histórico aquí, interesante, pasándonos por Olimpia de Gogos, lo que le costó, bueno, fue la guillotina por defender los derechos de la mujer. Entonces, esa violencia cotidiana hay que trabajar. Claro, te interrumpo un momento, Isabel, permíteme por favor, porque fíjate, tú has mencionado una expresión que para mí, bueno, es fundamental, y tú le estás dando, además coincidimos en esto, la importancia que tiene, ¿no? Esa violencia simbólica que además, fíjate, no solo discrimina, sino que además excluye, porque entonces es como que tú bien lo decías, ¿no? Hay actitudes que los niños, los propios adultos, tanto maestros a veces, los propios padres, madres, critican en el niño, por ejemplo, en el niño varón, ¿no? Eso no son las conductas típicas, y no se están dando cuenta que están modelando una manera de ver el mundo y se está modelando, se está digamos fortaleciendo, como tú bien dices, unos valores que lo que van a generar es un divisionismo y unas diferencias que no son reales, porque lo que sí es cierto es que los hombres y las mujeres somos diferentes, somos igualmente diferentes en términos de lo que como seres humanos somos, pero no es que somos iguales. Pero, caramba, hacer diferencias en función de esta simbología, de estas cosas, hace mucho daño. Creas una afectividad, una psicoafectividad
muy dañina, muy contrapuesta, ¿no? Y como tú bien decías, en los niños y en las niñas, y puesta además muchas veces por las mujeres. Por eso creo que eso que mencionas es fundamental y es importante que la audiencia lo tenga muy claro, ¿no? Sí. Seguimos mirando esos ejemplos, Isabel. Sí, no, es que cuando uno está trabajando, yo soy profesora de la Escuela de Educación y Sí. es impresionante cuando tú desarrollas el trabajo práctico con las estudiantes, con lo que se consiguen en las escuelas, ¿no? Y yo creo que estos ejemplos, insisto mucho en trabajar en el tema de profundizar los estereotipos de género, porque hablar de violencia de género es partir de los estereotipos, ¿no? Es el fortalecer, el criticar y el actuar en contra del fortalecimiento del patriarcado. Por ejemplo, esta frase de la que se ríe, o sea, hay que trabajar el lenguaje sexista, es lo primero que tenemos que trabajar. O sea, la violencia lingüística es la madre de todas las violencias y particularmente de la violencia de género. Ejemplo, es la gente que se ríe frente a los chistes homofóbicos o frente a esas cosas tan desagradables para mí, cuando la gente se muere de la risa, cuando pones estos ejemplos, te sirvo, mi amor, para nada, ¿ok? Y en un tono jocoso e irónico, y encima te ríes. Nosotras tenemos que tener una actitud crítica frente a esto, ¿ok? Lo que decimos en la casa, por ejemplo, porque yo insisto mucho en esto y sobre todo en este tiempo de cuarentena, cuando hablamos de la distribución del trabajo en la casa, tenemos que hablar de la corresponsabilidad. No es que los hombres nos apoyan, y qué bueno es porque él me apoya, ¡oh, qué maravilla! No, eso no. Eso, esa manera de decir y de actuar fortalece esa violencia de género, es la base. Cuando empezamos a aceptar en lo cotidiano que nosotras somos las que nos tenemos que dedicar exclusivamente nosotras al cuidado, y los hombres no, que los hombres porque el hombre que se respeta, como dice en nuestro machismo criollo, no lava platos, ¿ok? Tú tienes que hacer esto porque tú eres la mujer de la casa, no le puedes pretender que tu hermano mayor recoja los platos o que ayude, porque tú eres la mujer. La independencia es que tú tienes que dedicar al cuidado, porque el hombre, para melodía popular, los refranes populares son las expresiones más significativas de lo que es la violencia lingüística. Ajá. Sí, son expresiones muy evidentes. Fíjate, Isabel, que hay una cosa importante. Con todo esto que tú nos estás comentando, es muy fácil entender. Entonces, ¿cómo se llega a un feminicidio? Porque tú lo dijiste bien, el feminicidio es como el espacio, digamos, como el nivel superior de la violencia de género. Pero es cómo se transita, o sea, cómo se transita de un aparente mensaje. Las palabras crean realidades, eso lo sabemos, claro. Que trabajamos en estos temas. Las palabras son poderosas, y tan poderosas es que podemos inclusive ver, y con mucho respeto lo digo, cuando se habla de todos y todas, ellos y ellas, niños y niñas, muchas personas inclusive les molesta esta, digamos, diversidad, porque lamentablemente hemos sido también testigos de un uso poco yo diría, adecuado, poco direccionado a expresiones educativas realmente sanas, ¿no? Han sido más bien usados, como parte de un lenguaje que no vamos a discutir ahora acá porque no es el punto, pero es importante que nos demos cuenta qué hay detrás, porque detrás de esos detalles, caramba, se está, digamos, conformando una manera de ver el mundo, una manera de vernos entre hombres y mujeres, que en un momento justifica, que yo sea no solo maltratada, sino que inclusive, mira, como lo vemos,
asesinadas, mujeres que aparecen muertas en distintos espacios, o sea, sin razón, aparentemente sin razón. Entonces es como muy importante esto que tú mencionas, porque es ir reconociendo cómo se construye un femicidio, cómo se construye la violencia de género en la cotidianidad, cómo tengo actitudes y en ese sentido, incluso yo, mujer, que quizás lo favorece. Eso creo que es una de las cosas más importantes a reconocer. En ese sentido, Isabel, y orientándonos un poco a qué hacer con esto, ¿cuál es un poco estas propuestas que de alguna forma tú nos puedes ampliar? Mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer todas las personas es estar muy atentos y atentas en relación con este tipo de situaciones. Como tú bien lo acabas de reforzar, somos hijos de las palabras, ¿ok? Y hay que estar atentos a lo que se dice y cómo se dice. Y yo creo que tenemos que sumar redes, inclusive en algunos contextos donde la gente no tiene la preparación, la formación, pero tienen la inquietud de que algo pasa y lo hemos vivido en algunas experiencias comunitarias. Hay que buscar ayuda, orientación, apoyo psicológico y en los casos donde es necesario el apoyo legal, que cuando hay casos extremos, bueno, por supuesto que en la mayoría este apoyo legal es urgente. Yo diría y en este tiempo de cuarentena hay que crear redes, fortalecernos a nivel de los contextos familiares, vecinales, comunitarios, y brindar el apoyo que se necesita, ¿no? Y bueno, en medio de toda esta cosa tan terrible que estamos viviendo, yo creo que nos están pasando algunas cosas buenas, y es que estamos sumando, nos estamos integrando para ese apoyo, ¿no? Y hay una gran red de instituciones, inclusive de individualidades, de organismos no gubernamentales, de ONG, de grupos de apoyo a mujeres que están dispuestas a escuchar y a orientar, ¿no? Eso en cuanto a este momento, y en cuanto a las situaciones graves que pueden conducir a la cosa terrible con la que luchamos, que es el femicidio, ¿no? Ahora, en lo cotidiano, yo creo que además de estar atentos, hay que buscar la manera de sensibilizar y de formar, ¿okay? Nosotros tenemos los venezolanos, las venezolanas, tenemos en la gran mayoría, un sentido del humor que nos sirve para muchas cosas, pero en otros momentos hace mucho daño. Por eso justamente que estamos diciendo, y por lo que te decía, que el machismo nos arropa, el patriarcado está allí como esa cobijita cómoda que tenemos que quitarnos y salir de la situación de confort para reclamar derechos. Lo que sabemos que no es fácil. Esto lo digo yo, y teóricamente se puede escuchar bonito, pero no es fácil. No es fácil porque son años, siglos de historia con el patriarcado a cuestas. Y sin darnos cuenta, lo ejercemos todos y todas también. Y yo creo que hay una experiencia que tenemos que tomar en cuenta. Así como aprendemos... A ver, perdón que te interrumpa un minuto, que me están haciendo señas, pero fíjate algo. Esa experiencia es que no quiero que se pierda en este corte, porque creo que es sumamente importante lo que vas a apuntar ahora, y creo que tiene muchísimo que ver entonces con esto, con el reconocer en lo cotidiano y sobre todo qué hacer, porque tú lo acabas de decir, no hay chiste que guste más que un chiste que tenga que ver con el sexo, ¿verdad? Con la homosexualidad o con las mujeres. Entonces vamos a precisar eso, y sobre todo para dejarle algún mensaje a la audiencia en el segmento final, acerca de
¿Qué hacer con esto? No se trata de que no disfrutemos el buen humor, sino qué hacer con esto que tanto daño nos hace a mujeres, a hombres, a niños, niñas y adolescentes. Ya regresamos con Isabel Serpa, directora del Centro de Estudios de la Mujer, que está cumpliendo hoy 28 años de labor ininterrumpida en esta materia, para que ella nos precise estos datos tan importantes en la cotidianidad. No se muevan de allí, ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Cuando nos toca trabajar por cuenta propia, nos damos cuenta que formamos parte de la economía de carne y hueso. Emprendedores, trabajadores de la economía informal, comerciantes, historias e interrogantes que quedarán al descubierto con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia, la economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente, todos los jueves a la 1 de la tarde por RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por RCR.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, queridos amigos, aquí estamos de vuelta con Psicología y Ciudadanía, en Buen Provecho, conversando con Isabel Serpa. Isabel Serpa nos está dando muchas luces. Isabel ha dicho cosas fundamentales como en este tema en relación a la violencia de género en tiempos de COVID. Este trabajo tan importante de sensibilizar y formar, pedir ayuda cuando lo necesitamos y estar muy atentos al lenguaje sexista, que inclusive, como bien apuntaba Isabel, en el tema del humor tiene una especial proyección. Isabel, ya acercándonos en este segmento final, fíjate, que ahora, ¿qué cosas podríamos, de alguna forma, bajo la experiencia que ustedes tienen, yo no solo digo recomendar, sino, insisto, observar como medidas para ayudar a las familias, a las mujeres, a los hombres, a los niños, a las niñas en casa, frente a esta problemática? Bueno, mira, yo te voy a hablar de dos cosas que tienen que ver, una con la experiencia de la familia y otra con la educación. Pero en ambos casos yo tengo una frase que vengo repitiendo. Tenemos que aprender a desaprender. Hemos venido a través de la historia de nuestras vidas y en distintos momentos, hemos aprendido en el contexto de la sociedad a reproducir los estereotipos de género y a ver como normales actitudes que son violentas
¿no? Y sobre todo partiendo de la experiencia fundamental que es la palabra. Al final de cuentas los humanos somos palabras, ¿no? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que hacer en nuestras familias, además de estar atentos, es actuar. No podemos aceptar que las niñas que las niñas sigan con esa actitud sumisa frente a las agresiones de los varones. Igualmente tampoco podemos permitir que niñas y niños descalifiquen a los niños que son diferentes, ¿okay? Los padres y las madres y las tías, las abuelas, la familia tienen una gran responsabilidad en este sentido. Y claro, muchas veces a mucha gente no les llega esto, no pueden tomar conciencia de esto. Entonces, en el contexto de los medios de comunicación, en el contexto de la experiencia educativa, tenemos que darle prioridad a estas temáticas, porque una de mis grandes preocupaciones es que, y una de las grandes preguntas que nos hacemos, vamos a decir, progresivamente en el mismo centro de estudio, ¿cuánto estamos haciendo por cambiar esta realidad, además de atender y apoyar a las mujeres víctimas de violencia? ¿Cuánto estamos haciendo por prevenir y cuánto estamos incidiendo en los espacios educativos, en los trabajos con las maestras y los maestros, que son quienes forman a los niños y a las niñas, a la generación de relevo, a esas niñas de hoy que son las mujeres del mañana? ¿Cuánto estamos haciendo? Entonces yo creo que mi recomendación es trabajar mucho en este sentido. Tenemos una deuda muy grande con las mujeres del mundo, pero aquí hablaremos de las mujeres y las niñas de nuestro país. Y esa deuda la tenemos particularmente en la sensibilización y formación de las educadoras y los educadores. Y empezar por decir, entre otras cosas, que el lenguaje inclusivo no lo inventó nadie, una persona en particular, que el lenguaje inclusivo es una lucha por el reconocimiento de las mujeres y las niñas. ¿Ves? Hay que seguir trabajando. Esto es, yo diría es un trabajo casi que de sacerdocio, es así, de compromiso cotidiano, que en la agenda feminista esto ha sido, es y seguirá siendo lo primero. Y yo creo que esta es un trabajo de todos los días, inclusive en lo más sencillo. De pronto yo te puedo hablar de programas, de propuestas, pero nos olvidamos de la vida cotidiana, ¿ves? De cuando nos montamos en el carrito y de repente tenemos una actitud inadecuada en la que quisiéramos intervenir y de repente no intervenimos, bueno, por un conjunto de razones, entre otras por miedo, lo que es muy respetable, y sobre todo en los tiempos que corren. Así que, por ejemplo, ya escuchándote mucho, con mucha atención, Isabel, en estos tiempos donde estamos confinados y vamos a todavía estamos en un proceso ahí transitorio. Por ejemplo, el tema de las actividades en casa es una excelente forma de practicar el lenguaje, que no es solo la palabra, el lenguaje es cuerpo también, el lenguaje incluyente, ¿verdad? Que de alguna manera pues no divide, sino que de alguna manera integra, ¿no? Acerca, sobre todo. Sí. Así que esta puede ser una buena manera, ¿no? Las actividades en casa en estos tiempos. Una forma de revisar esa distribución de tareas en este momento que se tornan tan pesadas para todo el mundo, un poco, ¿por qué tienes que ser tú la mujer o las mujeres de la casa las que se dediquen a todo el trabajo de la limpieza, del cuidado, del todo? ¿Por qué no distribuir esas funciones? Y hacer entender que no es que me estás apoyando, es que forma parte de la corresponsabilidad
porque si compartimos casa, compartimos algunos recursos, compartimos camas, pues vamos a compartir estos quehaceres. Es una forma de, ahí sí viene el apoyo mutuo, ¿no? El reconocimiento. Esa es una forma de prevenir la violencia y es una forma de modelar para las niñas y los niños en la casa. ¿Ves? O sea, no es teorizar solamente, y a veces la teoría se queda en el aire. Es modelar, es como el ejemplo, ¿no? Es reconocer cuando nos equivocamos y cambiar de actitud. Por eso yo insisto en esa tarea diaria de aprender a desaprender, ¿sí? Lo que era una gran verdad hasta hoy, de pronto ya no es para mañana, para pasado. Claro, esto forma parte de una experiencia de reflexión crítica, ¿sí? Desde lo más sencillo. Aquí no estamos hablando sí, señor. de un trabajo profundo filosófico, ¿no? Uh-huh. Sí, esta frase tuya es muy buena, Isabel. Tenemos que aprender a desaprender, porque justamente de eso se trata, y encontrarle además el beneficio y el gusto y el placer a ese desaprendizaje que también configura tanto daño en lo individual, en lo social. Isabel, acercándonos un poquito al final, quisiera preguntarte, ¿qué hace una gente, una mujer, alguien que está escuchando este programa en este momento y se quiere y necesita acercarse a este servicio? Tú lo digo sobre todo porque tú mencionaste esto del pedir ayuda. Yo estoy convencida de eso. Una de las cosas importantes es aprender a pedir ayuda. ¿Cómo llega usted? Tenemos inclusive está publicada en internet el servicio de atención en este momento que estamos desarrollando en la alianza CNUCB, Fundamujer y CEPAS, y hay un conjunto de teléfonos allí a los que nos pueden contactar, ¿no? También por las redes, por el Facebook del CNUCB, nos pueden escribir por allí también. Tenemos, puedo dar algunos otros teléfonos para que, o te los puedo dejar, porque es una lista grande, ¿no? Para buscar ayuda, ¿no? Y en todo caso, podemos luego a continuación citar las redes de ustedes donde están los teléfonos, pero que es importante que la gente sepa esto, ¿verdad? Que en las redes ustedes van a encontrar números celulares, correos electrónicos, donde pueden hacer esas distintas preguntas, ¿cierto? Para buscar ayuda y con muchísimo gusto pues la orientación que podamos dar. Y y también tenemos en las redes del CNUCB, en el Facebook del CNUCB, y en el blog, es mi blog personal, pero que está muy relacionado con el CEN, Isabel Serpa Cuenta. Ahí también hay publicaciones que pueden ayudar en este sentido, ¿no? Y tenemos también un conjunto de publicaciones para trabajar ahorita en casa, que la denominamos leyendo y narrando a favor de las mujeres y las niñas en cuarentena. Que es otra alternativa. Pues. Quiero aprovechar, por supuesto, para de verdad agradecerte enormemente esta oportunidad de compartir con nosotros y con la audiencia, sobre todo, que en estos tiempos sí agradecemos comprender que, caramba, todo lo que nos está ocurriendo y tú lo has hecho de una manera muy gráfica, muy sentida en relación a toda esta problemática de la violencia de género. Además, desearte a ti feliz cumpleaños por todo este trabajo que has venido haciendo junto con tu gente y sobre todo en esta iniciativa tan buena que ustedes están llevando de apoyo psicolegal. Quiero aprovechar entonces para de alguna manera comprometerte a un nuevo programa donde sigamos de alguna forma difundiendo información sustancial e importante en este sentido. Insisto, aquí nada es demasiado cuando se trata de este tema de aprender a desaprender. Mis queridos amigos, de alguna forma estamos hoy acá y queremos agradecer como siempre la oportunidad que ustedes nos brindan de llegar a sus casas y de llegar en estos tiempos tan difíciles de tanta confinamiento, más de 75 días ya, pero con
pero bien interesados en esto de seguir reflexionando. Y por eso quiero agradecerle a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilix Arcaya en la gerencia de producción, a Carlita Sons en la producción del programa y siempre pendiente, a Gregorio González en los controles, y a ustedes, insisto, a ustedes que nos permiten sus apreciaciones, su espacio para reflexionar sobre estos temas que tanto nos ocupan en materia psicológica, pero sobre todo en esto de ser cada vez mejores ciudadanos y ciudadanas, sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Así que me despido y, por supuesto, no sin decirle antes que les deseo muy buen provecho y nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22.388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.